Buenas noches. El día de hoy nos corresponde la clase número 7 de radiación y ondas guiadas. Como ustedes pueden ver en la pantalla, el día de hoy nos vamos a dedicar a la incidencia normal sobre un dieléctrico, porque anteriormente hemos visto la incidencia sobre medios conductores. Ahora nos vamos a concentrar en los dieléctricos. Y después que hayamos estudiado la incidencia normal, vamos a estudiar la incidencia oblicua. Ok, como decíamos, y entonces en las sesiones anteriores hemos estudiado el caso de la onda plana, como siempre. El modelo de onda plana es más sencillo para poder fijar los conceptos, aunque sabemos que la onda plana infinita no existe, pero por lo menos nos da una primera aproximación de los eventos reales. Okay, entonces, ¿qué es lo que habíamos hecho? Habíamos tomado esta onda plana infinita, incidiendo sobre un conductor perfecto y se producía una reflexión total de energía. Bueno, ahora queremos saber qué pasa cuando estamos en presencia de otros materiales. En primera instancia, vamos entonces a considerar, como anteriormente hicimos, el caso de un conductor perfecto, ahora vamos a considerar un dieléctrico perfecto. ¿Okay? Entonces, tenemos el aire que ya es un dieléctrico, pero vamos a pasar a otro dieléctrico. Y lo que vamos a ver aquí entonces es que en estas condiciones la energía no se devuelve toda, parte de la energía se devuelve, pero también vamos a ver que parte de la energía continúa hacia el siguiente medio. Y dentro de esta discusión, el siguiente caso va a ser qué pasa si yo tengo más de un dieléctrico, qué pasa si existen varias capas dieléctricas. Y como después, como les había dicho en un principio, también al final vamos a estudiar el caso de la incidencia oblicua. Bueno, entonces nuestro primer caso es que está en el dibujo. Vamos a considerar que tenemos una onda plana que incide perpendicularmente a la interfaz entre dos dieléctricos, llamamos aquí el medio 1 y el medio 2. ¿Okay? Esta línea que está aquí es la interfaz. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que venimos con una onda incidente, SUI, que llega a este dieléctrico y como consecuencia de satisfacer las condiciones de frontera, vamos a encontrar que por una parte vamos a tener una onda reflejada SUR, pero también va a haber una onda transmitida al segundo medio que aquí hemos puesto como E'. ¿Okay? Hemos considerado, aunque no están puestas las letras acá, que la dirección de propagación es a lo largo del eje de la Z y en el plano transversal, pues están los ejes X y Y. Bueno, en estas condiciones entonces sucedería, ya que la propagación es en la dirección del eje de la Z, pues tendríamos entonces que el campo total es solamente función de Z, porque es una onda plana infinita y por tanto no depende de X y de Y. Solamente depende de Z. Entonces el campo total en el medio 1 será la suma de la onda incidente, esta que está aquí, ¿verdad? Más la onda reflejada. Solo que ahora esta S0R ya no es igual a menos S0I como teníamos en el caso que habíamos visto en la clase previa. Igual que tenemos aquí el campo eléctrico total, también el campo magnético total será la suma en el medio 1 de una incidente más una reflejada, y si relacionamos los campos magnéticos con los campos eléctricos a través de la impedancia intrínseca, pues tenemos la expresión del lado derecho, ¿okay? Donde tenemos entonces que el campo magnético será el vector unitario K producto cruz con lo que está en paréntesis, que es la diferencia de la onda incidente menos la reflejada. Bien, ahora ya me fue esto. Lo que pasa es que ahora la condición de frontera ya es distinta de la que teníamos anteriormente, porque ahora puede ser que los campos en el segundo medio no son cero. ¿Okay? En el segundo medio hay una onda que se propaga, por tanto los campos no son cero y habrá que satisfacer las condiciones de frontera. Bueno, de hecho, las condiciones de frontera que tenemos en la interfaz entre los dieléctricos es que las componentes tangenciales de los campos tienen que ser continuas. ¿Okay? La componente tangencial del campo eléctrico tiene que ser igual a ambos lados de la frontera, pero la del campo magnético también, porque no hay corriente superficial que pueda salvar la discontinuidad
entre los medios. Por tanto, entonces, tanto el campo eléctrico como el campo magnético deben ser continuos. En el segundo medio no hay onda reflejada, así que solamente hay un incidente. Tenemos entonces que el campo eléctrico será el valor en el origen por la exponencial que representa, digamos, la propagación. Y lo mismo ocurre con el campo magnético, el valor en el origen por E a la menos J beta sub 2. Ahora recuerden que al cambiar los medios, pues las betas van a cambiar, ¿okay? O sea, beta sub 2. Y de nuevo, entonces esto será igual a el vector unitario K multiplicado, si me va esto para adelante, multiplicado por lo que está en paréntesis, que es 0' a la menos j beta z, es la onda incidente dividida por la impedancia intrínseca, que ahora también es distinta, porque ahora será eta sub 2. Muy bien. Se pasa ya a 2. Ok. Devuelve aquí. Ok. Entonces, ok. Entonces, el siguiente punto es, bueno, hemos dicho que entonces las componentes deben ser continuas en la frontera, es decir, ¿y dónde queda la frontera? Donde z es igual a 0. O sea, allí, z igual a 0, se debe cumplir la condición de frontera, es decir, que los campos tangenciales sean continuos. Y en este caso, por lo que hemos mencionado de que la onda plana infinita, las componentes del campo eléctrico y del campo magnético están en el plano transversal a la propagación y ese campo coincide con la interfaz, entonces los campos eléctricos y magnéticos totales deben ser iguales a ambos lados de la frontera. Cuando nos toque ver incidencia oblicua, sí tenemos que descomponer los campos en componente tangencial y componente longitudinal. Bueno, entonces, de la misma manera, entonces decimos, en z igual a 0, el valor de S1 será la suma del módulo de la onda incidente más la onda reflejada en el origen, ¿ok? Desaparecen las exponenciales, y eso tiene que ser igual a el valor del campo en z igual a 0, pero ahora en el medio 2, y eso vale simplemente S 0'. Como dice al principio de la lámina, estamos asumiendo que el medio es isotrópico, por tanto no cambia la dirección de los campos, o sea que los campos eléctricos tienen la misma dirección a ambos lados de la interfaz y lo único que difieren es en los módulos. ¿Okay? En todo caso, en este caso además estamos diciendo que los módulos totales van a ser iguales, aunque los valores individuales, como veremos, pues sí van a ser distintos. Bueno, eso que hicimos para el caso del campo eléctrico también ocurre para el caso del campo magnético. Entonces el campo magnético del lado del medio 1 será S0i sobre eta 1 menos S0r sobre eta 1, ¿okay? Que además también tiene que ser igual al valor en el medio 2, que será S0' dividido ahora por eta 2. ¿Okay? Y como ustedes ven, esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ok, entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a juntar de un lado, vamos a juntar los valores de la S0i entre eta 1 menos S0r sobre eta 1, pasamos esto para el lado izquierdo, y el lado derecho, pues nos queda S0i sobre eta 2 más 0r sobre eta 2, porque lo que hemos hecho es sustituir 0' por la suma de S0i más S0r. Y luego lo que vamos a hacer es que vamos a sacar factor común S0i de un lado, S0r del otro, para buscar el coeficiente de reflexión. Así que entonces juntamos estos términos de este lado y finalmente pues obtenemos la siguiente expresión. El coeficiente de reflexión en el medio 1 va a ser igual a S0r entre S0i, será eta sub 2 menos eta sub 1 sobre eta sub 2 más eta sub 1. Y el coeficiente de transmisión visto desde el medio 1 hacia el medio 2 será S0' entre S0i. Va a ser igual a 2 eta sub 2 sobre eta sub 2 más eta sub 1. ¿Okay? Y estas cantidades, como ustedes pueden ver,
son menores que la unidad. Bueno, sigamos por adelante. Ok. Estas cantidades, eta 1 y eta 2, son los coeficientes de reflexión y coeficientes de transmisión en el origen, visto desde el medio 1. Como veremos más adelante, pues muchas veces aquí para aclarar le agregaré un subíndice 0 a estas cantidades para indicar que son en z igual a 0. ¿Por qué? Porque como veremos también más adelante, estos valores de los coeficientes de reflexión pueden ser también función de posición, ¿okay? En términos generales. Por los momentos, entonces, solamente me interesan los valores en la interfaz como está definido acá. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a modificar la expresión en el campo en el medio 1 de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es que le vamos a sumar y restar este término a esta expresión. O sea, fíjense, el campo total en el medio 1 era la suma de la onda incidente con el propagador, E a la menos J, beta 1Z, más la onda reflejada, 0R, por E a la más J, beta 1Z. Porque la onda viaja en la dirección opuesta. Y ahora fíjense lo que voy a hacer. Voy a sumarle eso 0R por E a la menos J, beta 1Z, y le voy a restar la misma cantidad, ¿okay? Para que no se altere el valor. Pero ahora lo que vamos a hacer es que vamos a juntar términos semejantes. Así que entonces, ahora al juntar términos semejantes, ¿okay? Nos queda de un lado, nos queda eso 0i más eso 0r como coeficiente de E a la menos J beta 1Z. Y además me queda eso 0R por E a la J beta 1Z menos J beta 1Z. Y esto que está aquí, ya sabemos que me produce una estacionaria. ¿Okay? Esta operación me va a producir una trigonométrica, un seno de beta 1Z. ¿Okay? Así que finalmente tenemos lo siguiente. Tenemos que S1Z será igual a S0i de S1, o sea, el coeficiente de transmisión por E a la menos J, beta 1Z, más S0i por gamma 1 por 2J seno de beta 1Z. Y vamos a interpretar qué es lo que acabamos de obtener acá. ¿Okay? Fíjense, en el medio 2, lo que me queda simplemente es S0i por T1 por E a la menos J beta sub 2Z. ¿Okay? Es muy parecido al primer término de la expresión anterior, solo que cambio beta sub 1 por beta sub 2. Ok, entonces, fíjense lo siguiente. La conclusión de esto es que el campo total en el medio 1 es la superposición de dos ondas. Por una parte, tengo una onda de amplitud E sub 0i, T sub 1, que se propaga normalmente a través de ambos medios. Fíjense que el primer término, ¿okay? De esta expresión, este término, el módulo es igualito a este que está aquí, ¿verdad? Solo lo único que cambia es la beta, de beta sub 1 a beta sub 2. Pero entonces este término que está acá se propaga al segundo medio con la misma amplitud. Pero adicionalmente, en el medio 1 existe una estacionaria, que es esta que está acá. Y esa estacionaria solamente existe en el medio 1, no en el medio 2. Que vamos a verlo gráficamente. ¿Okay? Fíjense, aquí hemos hecho un dibujito para mostrar exactamente qué es lo que tenemos. Aquí hemos graficado esta cantidad, la misma ecuación que vimos anteriormente. Entonces, fíjense, en el medio 1, ¿okay? Tengo la suma de estas dos componentes que está aquí, que se ve como si fuera una especie de onda modulada, pero fíjense, está modulada en espacio, no modulación en el tiempo, como quizás hayan visto obviamente en la asignatura de Comunicaciones 1, sino que ahora es una modulación espacial. ¿Okay? La onda estacionaria es entonces una modulación espacial, es una variación del campo con posición. Y eso es esencialmente lo que tenemos acá. La envolvente de esto, ¿okay? Tiene esta forma extraña, que es la superposición de la onda incidente más la reflejada. Aquí adentro la onda está oscilando obviamente a la frecuencia omega, que es la misma en los dos lados, ¿no? Eso no ha cambiado. En el medio 2 tenemos que la onda tiene la envolvente,
tiene valor constante y la variación que estamos observando acá es simplemente la variación temporal que solamente le hemos congelado en el tiempo para poderla ver así como ustedes. Entonces ven, en el medio 2 lo que tengo es exclusivamente una onda propagante, ¿ok? Pero en el medio 1 tengo una onda propagante más una onda estacionaria. ¿Okay? Y eso va a ser muy importante de aquí para adelante, sobre todo cuando hagamos líneas de transmisión y tal, de que esa onda estacionaria nos va a ocasionar en algunas ocasiones una situación inconveniente. Tenemos que eliminarla. Más adelante trataremos sobre este tema. Por lo menos, lo importante en este caso, ustedes se den cuenta de lo que está sucediendo acá. Si yo tengo una onda incidente sobre la interfaz entre dos medios, parte de la onda sigue, y la onda que sigue, obviamente, si es una onda plana infinita, va a tener amplitud constante, la envolvente. ¿Ok? La variación temporal ya sabe que está en frecuencia omega. Pero del lado de acá, ¿okay? Del lado de la onda incidente, la combinación de la incidente con la reflejada va a contener adicionalmente a la onda que se transmite transparentemente a través de los dos medios, va a tener una estacionaria. Y la presencia de esa estacionaria, como ya sabemos, representa almacenamiento local de energía y hace que la impedancia de onda, la impedancia que nosotros veamos acá, sea función de posición, ¿okay? Por causa del estacionario, igual que nos había ocurrido en el caso de la reflexión sobre medios conductores. Entonces, solo que ahora, en lugar de ser imaginaria pura, tendrá una parte real y una parte imaginaria. Ok. ¿Qué pasa ahora, yendo un poquito más adelante? Muchas veces ocurre que la onda incide sobre la interfaz de un medio, pero ese medio está compuesto a su vez de varias porciones, varias capas, ¿okay? Que tienen características eléctricas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Porque ya no tengo una interfaz, sino que tengo varias interfaces. Bueno, vamos a comenzar entonces con la situación más sencilla. Consideremos entonces en este caso una situación donde tengo una onda plana infinita proveniente del semiplano izquierdo que incide sobre un medio de transmisión de extensión transversal infinita, porque también, recuerden, siempre en la parte de los infinitos. ¿Okay? Pero este medio ya no es infinito en la dirección Z, en realidad este medio tiene un ancho D. ¿Okay? Y este medio está en contacto con un tercer medio, el cual sí tiene una extensión infinita. De manera que entonces en el tercer medio no hay onda reflejada, pero en el segundo medio sí va a haber, ¿okay? Porque va a haber una diferencia entre el segundo y el tercer medio, ¿okay? O sea que va a haber una segunda interfaz. Vamos a escoger el origen de coordenada en la interfaz entre los medios 1 y 2, ¿okay? Más o menos como está en este dibujito. Entonces ustedes se dan cuenta acá, en el medio 1 tengo una onda incidente, tengo una onda reflejada, como ya hemos mencionado. En el medio 2 ahora también vamos a tener una onda incidente y también vamos a tener una onda reflejada en el medio 2. Y solamente en el medio 3 vamos a tener onda incidente, no va a haber reflejada. ¿Okay? Para simplificar esto. Luego, lo que tengamos acá lo podemos extender a un mayor número de interfaces y de medios, obviamente. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Igualmente, para cada una de los medios vamos a considerar los campos eléctricos y los campos magnéticos. En el medio 1 tendremos una suma de una onda incidente y una onda reflejada. La amplitud de la onda incidente será eso 1, 0 más y tendrá una onda reflejada de amplitud eso es 1, 0 menos. ¿Okay? En el segundo medio, el campo también estará constituido de una onda incidente de amplitud eso 2, 0 más y una onda reflejada de amplitud eso 2, 0 menos en medios en el origen. Y en el tercer medio tendré una onda cuya amplitud será eso 3, 0 más, no hay onda reflejada, por lo que hemos comentado anteriormente. El valor de la SU 3, 0 es medio en Z igual a 0. Okay. Aclaremos esto para que después, si fuera necesario tomar en cuenta la fase, hay que tomar en cuenta el ancho de. Bueno, lo mismo sería para el caso de los campos magnéticos, no vale la pena que lea lo que está en la pizarra. ¿Okay? ¿Qué
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llegar nuevamente a un conjunto, a un sistema de ecuaciones, donde en última instancia me va a interesar lo siguiente. Quiero hallar con todo el coeficiente de reflexión visto en el medio 1. Obviamente z igual a 0. Así que esta gamma sub 1, 0, que hemos pintado acá, es el coeficiente de reflexión visto en el medio 1 en z igual a 0. Y vemos que ahora la expresión es mucho más complicada que la que teníamos anteriormente. Recuerden, anteriormente era simplemente la diferencia eta 2 menos eta 1 sobre eta 2 más eta 1. Ahora tenemos que eta 2 estará multiplicado por este término en paréntesis, eta 3 más j, eta 2 tangente de beta sub 2d, menos eta 1, que ahora va a estar multiplicada por este paréntesis, eta 2 más j, eta 3 tangente de beta sub 2d. Y abajo será la suma. ¿Okay? Antes era la diferencia, ahora es la suma. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la conclusión de lo que tenemos acá? Ahora resulta que el coeficiente de reflexión visto en el medio 1 contiene información no solamente de las impedancias intrínsecas eta 1, eta 2, eta 3. Bueno, se supone que en realidad son datos, por lo menos eta 1. ¿Okay? Sino que además también tiene que ver con el grosor de, es decir, va a estar relacionado con el grosor. Y por supuesto con las betas, porque aunque la omega es la misma, como las épsilon cambian, entonces también va a estar relacionado con beta 2. ¿Okay? Se dice aquí, la reflexión observada en el medio 1 contiene información de una gran cantidad de parámetros que estamos cubriendo en el medio 2. ¿Okay? Y esto que acabamos de hacer se puede generalizar a un mayor número de capas, por supuesto. Entonces eso va a significar que la expresión va a ser un poco más complicada y de nuevo el coeficiente de reflexión va a contener información de todas las reflexiones que están ocurriendo por el camino. ¿Okay? El detalle es, bueno, si nosotros variamos omega, una de las cosas que va a ocurrir, obviamente, es que va a variar beta. Veamos la expresión anterior. En la expresión anterior nosotros teníamos que teníamos valores constantes, las eta 1, eta 2, eta 3. Pero la beta 2 era dependiente de frecuencia. Así que entonces lo que nosotros pudiéramos hacer es lo siguiente. Pudiésemos variar la frecuencia. ¿Okay? Si variamos la frecuencia de excitación, entonces vamos a tener valores distintos del coeficiente de reflexión. Y entonces podemos hacer un conjunto de ecuaciones que se pueden resolver numéricamente en un computador, como dice acá, para obtener todas las cantidades incógnitas. Por ejemplo, pudiéramos obtener las impedancias intrínsecas y los grosores de los medios. Eso es muy importante para muchas aplicaciones. ¿Okay? Fíjense que pudiéramos hacer una cosa, pudiéramos producir una variación continua de frecuencia y registrar el valor del coeficiente de reflexión para cada frecuencia y luego meter todo esto en la computadora. O pudiéramos utilizar una forma de onda muy compleja que tenga un gran contenido espectral. Entonces, esa onda la pasamos a través del medio y se van a producir unas reflexiones, obviamente para cada una de las componentes espectrales haga un resultado y yo tendré una onda de vuelta, una onda reflejada que contendrá toda esa información y nosotros de allí pudiésemos eventualmente obtener la información. Fíjense, estamos diciendo acá, en algunas aplicaciones prácticas se envían trenes de onda de corta duración, estos trenes se llaman chirp. Estos trenes tienen un gran contenido espectral. ¿Okay? Lo que hacemos es que observamos los retornos en el tiempo de esto y las señales se muestran por medio de un convertidor analógico digital de alta velocidad y esta onda reflejada se separa de la onda incidente en forma numérica para después proceder al cálculo de los grosores y las impedancias. Este tipo de cosas la aplicamos mucho en lo que nosotros denominamos ensayos no destructivos. Es muy importante en muchas situaciones poder observar qué es lo que está pasando dentro de un determinado material sin destruirlo. Pues se llama
se llama entonces sensado remoto o una investigación no destructiva de la muestra. ¿Okay? Entonces, lo que nosotros hacemos acá es precisamente esto. En la asignatura de radares, que no estoy tan este semestre, okay, en la asignatura de radares se estudia, por ejemplo, esto en una aplicación que se llama GPR. El GPR es el Ground Penetrating Radar. Es el radar de penetración de tierra. ¿Okay? Pero en realidad no solamente de tierra, en realidad de cualquier material. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Es que enviamos una señal a través de el medio que yo quiero analizar y observo los retornos. Las señales se analizan, como explico acá, como la señal no se utiliza una sinusoide, se utilizan señales muy complejas para tener un gran contenido espectral. Las señales en tiempo se analizan y, y de ahí se genera una imagen, ¿okay? Que nos muestra un poco cómo es que se van produciendo esos retornos dentro del material. Y esos ensayos no destructivos son muy importantes, por ejemplo, para atravesar paredes. ¿Okay? Vamos a suponer que hay un terremoto y yo quiero saber si la pared no sufrió fracturas internas, que simplemente no se ven. Yo puedo utilizar un dispositivo de esto que parece como un carrito que se sostiene con la mano y se pasa a través de la pared. Y lo que se hace es que se genera, pues como digo, una imagen de reflexión de lo que está ocurriendo. Y yo puedo ver si hay fracturas dentro de la pared. También se puede utilizar para otras aplicaciones, no necesariamente la que acabo de escribir, sísmica. Por ejemplo, puede ser muy importante cuando yo hago un vaciado de concreto, saber si efectivamente no quedaron burbujas de aire dentro del concreto. Normalmente el concreto se utiliza una herramienta que se denomina agitador, que cuando yo vacío el concreto tengo que poner esa piedra, o más bien le llaman vibrador. El vibrador lo que hace es que agita el concreto para tratar de sacarle el aire, porque si quedan burbujas de aire dentro del concreto, este es un concreto de baja calidad, concreto que tiende a tener menos resistencia y, por ejemplo, ante una situación como la que yo acabo de describir, un terremoto, probablemente ceda y se fracture. ¿Okay? Igualmente se puede utilizar por una gran cantidad de otras cosas. Bien. Fíjense que esta técnica que yo acabo de describir no está limitada al caso de ondas electromagnéticas. ¿Okay? Podemos utilizar también esto en otras aplicaciones. Por ejemplo, se pueden utilizar ondas acústicas de alta frecuencia o inclusive de baja frecuencia. Por ejemplo, se pueden utilizar ondas acústicas de baja frecuencia en prospección petrolera. Las ondas acústicas de baja frecuencia pueden penetrar muy profundamente dentro de la Tierra y se pueden utilizar para poder detectar si ocurren bolsas de gas, que a su vez son indicativas de la presencia de petróleo almacenado en pozos petroleros. ¿Okay? Son ondas acústicas de baja frecuencia. Una forma de producirla a veces es con explosivos. Entonces, yo puedo colocar sensores en la Tierra, como tipo sismómetro, y en alguna parte hago detonar un explosivo. Esa onda acústica se mueve en la Tierra, llega a donde están la acumulación de gas. Y la onda reflejada se puede detectar arriba con este arreglo de sismómetro. Y luego lo que se hace es un procesamiento numérico de la señal recibida para poder determinar cuál es el tamaño del yacimiento y a qué profundidad se halla ese tipo de cosas. Por otra parte, yo puedo utilizar ondas acústicas, por ejemplo, de una frecuencia mayor, por ejemplo, para el diagnóstico del feto, lo que la gente llama ecosonografía. ¿Okay? Los ecosonogramas es una onda ultrasónica que se aplica y puede atravesar pues, el cuerpo humano. Y recuerden, cada vez que tengo un cambio de medio,
tengo una onda reflejada, porque tengo la interfaz entre dos medios. Por ejemplo, tengo la interfaz entre piel y músculo, ¿okay? Primero piel y grasa, grasa y músculo, músculo y hueso. Entonces, a medida que la onda va penetrando acá, ¿okay? Va a producir reflejo. Igual, como les decía, el caso de, se puede utilizar en ecosonografía en obstetricia, para observar eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que la onda penetra primero en la interfaz aire-piel, piel-grasa, grasa-músculo, hasta que llega al útero y entonces sigue penetrando y luego entonces entra al líquido en el que flota el feto y a su vez cuando choca la interfaz entre el líquido y el feto, entonces hay un reflejo por cada interfaz. Y al final, pues nosotros podemos tener esa señal del lado afuera, la analizamos y podemos generar una imagen. Al principio las imágenes que se obtenían eran blanco y negro, ¿okay? Pero hoy día es posible agregar lo que llamamos color artificial a esto y tiene una imagen pues muy, muy realista de lo que está ocurriendo allá adentro. Pero no solamente los humanos tenemos esa posibilidad de utilizar estas ondas para analizar lo que está ocurriendo allí. Muchos animales también hacen uso de este tipo de efectos y sus cerebros ya están preparados a lo largo de millones de años de evolución para analizar estas ondas. ¿Okay? Entonces, veamos por ejemplo, el caso más conocido por todo el mundo, el caso de los murciélagos. El caso del murciélago, que es lo que sucede, él emite una onda con su garganta, esa onda no es una sinusoide, en realidad es un grito que se llama chirp, igualito como el que yo describí hace rato, es una onda que es una sinusoide de frecuencia variable, el chip es así, la frecuencia ni siquiera es fija, comienza con una onda de baja frecuencia y va incrementando en frecuencia y a su vez tiene una envolvente que es como una exponencial creciente, luego seguido de una exponencial decreciente. Esa señal es muy compleja, ¿okay? Pero cuando la señal retorna, el oído del murciélago compara la señal emitida con la reflejada en su cerebro, sus neuronas ya están preparadas para hacer eso, y ahí saca una gran cantidad de información. ¿Okay? La primera cosa es que determina a qué distancia está el obstáculo en el cual se está produciendo la reflexión. Pero además le dice qué tipo de obstáculo es. ¿Son las paredes de la cueva? ¿O es un árbol? ¿O es inclusive un alimento? El 80% de las especies de murciélagos son frutívoros. Algunos también son insectívoros. Y solamente un pequeño porcentaje son los que la gente asocia con esto de los vampiros y tal, que se alimentan de sangre. Pero en general, en cualquier caso, él utiliza la ecolocación, que es como se denomina esto, para conseguir su alimento, ya sea que sean frutas, ¿okay? Y en ese caso, la magnitud de la onda reflejada en función de frecuencia le dice si la fruta ya está madura o si todavía está verde, ¿okay? Para el caso de los murciélagos que son frutívoros. Si es un insectívoro, dice qué tipo de insecto es el que tiene delante para poderlo atrapar, si es una polilla, si hay unos que comen arañas y otros que comen saltamontes, ¿okay? Él identifica su alimento. Y obviamente los que buscan el ganado o cualquier animal de sangre caliente para alimentarse, también ubica esto. En este caso, adicionalmente, ellos tienen sensores térmicos que precisamente porque están buscando un alimento que tiene que estar caliente, ¿no? Que sea sangre caliente. Pero eso no me interesa en este caso, solamente me interesa la parte de colocación. Eso que está ocurriendo con los murciélagos, por cierto, hay murciélagos de muchos tamaños. Hay unos murciélagos chiquiticos, así que tienen apenas, pesan 10 gramos. Y hay unos bastante grandes, que esos creo que son los que se comen por allá en China. Estos, dependiendo del tamaño del murciélago, depende de la frecuencia de trabajo. Eso porque, claro, depende de las dimensiones de la garganta para producir el sonido y obviamente también las dimensiones del oído. ¿Okay? Eso está en el extremo de arriba. En el extremo de abajo también tenemos animales, pero que trabajan con frecuencias bajas. ¿Okay? Los delfines también utilizan ecolocación. La frecuencia
que utilizan los delfines, ¿okay?, son mucho más bajas. De hecho, algunas de esas componentes espectrales caen dentro del rango de la audición humana y por eso los podemos oír a los delfines. Entonces esas señales, las señales acústicas, se propagan bien en el agua, las señales eléctricas no. ¿Okay? Las señales eléctricas en el agua tienen un alcance muy limitado. En cambio, las señales acústicas pueden alcanzar distancias grandes. Entonces, en el caso de los delfines, les decía que ellos utilizan esto, entre otras cosas, para identificarse entre sí, para poder conversar, entre otras cosas, pero además poder identificar comida, ¿okay? También identificar, también para identificar depredadores, porque los delfines también se los comen otros animales, entonces también necesitan saber si hay un animal que sea peligroso para ellos para evitarlo, ese tipo de cosas. Y hay animales que son todavía más grandes. Por ejemplo, las ballenas, y particularmente las ballenas jorobadas, son los animales, de los animales más grandes que existen sobre la Tierra. Y estos animales tan grandes, ¿okay?, trabajan con frecuencias más bajas, porque sus órganos que producen sonido y que los reciben, obviamente son de un tamaño muy grande y las longitudes de onda son grandes, por tanto las frecuencias son bajas. Normalmente lo que sucede es que estos animales, siendo muy grandes, se comen las cosas más chiquitas que hay en el océano. Básicamente se alimentan de krill. Y el krill, ¿okay?, ellos necesitan conseguir bancos de krill que sean grandes, porque para poder alimentar ese animal tan grande tienen que comer muchas toneladas diarias de krill. Entonces, ellos utilizan ecolocación, solo que con frecuencias bajas. Esas frecuencias viajan muchos kilómetros en el océano y le permiten a la ballena pues, ubicar donde hay comida y para poderse dirigir en esa dirección. Bueno, simplemente me salió un poquito de la parte electromagnética, pero es importante que ustedes vean que estos conceptos no están limitados exclusivamente a aparatos hechos por los humanos, sino que también inclusive la naturaleza ya ella viene trabajando con este tipo de cosas desde hace muchos millones de años. Ok, ahora, ¿qué pasa si el medio con que yo estoy interaccionando no es un dieléctrico perfecto? Ok, es decir, ¿qué pasa si el medio es parcialmente conductor? Bueno, ya lo hemos visto en ocasiones anteriores. Una manera de tratar con medios parcialmente conductores es sustituir los valores de la permitividad y la permeabilidad, aunque en este caso, para la mayoría de las aplicaciones prácticas, nosotros vamos a asumir que la permeabilidad es la misma de espacio libre. Entonces, es la permitividad la que vamos a estar afectando con esto. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar la permitividad del medio por una permitividad efectiva, que ahora tiene parte real y parte imaginaria. ¿Okay? Una permitividad compleja. Y en la parte imaginaria es donde tomamos en cuenta esa conductividad del material, porque el material es parcialmente conductor. Resolvemos las ecuaciones y prácticamente tenemos casi que los mismos resultados. La única cosa es que ahora la constante de propagación ya no será beta, sino que será gamma, en la parte real y parte imaginaria. O sea, habrá una atenuación a medida que la onda se propaga en el medio, no solamente un cambio de fase. Y además, la impedancia de onda ZW ya no va a ser igual a la impedancia intrínseca del medio, sino que va a variar con frecuencia. ¿Okay? Como consecuencia de esto, entonces también va a suceder que los coeficientes de reflexión y de transmisión van a cambiar. Por ejemplo, el coeficiente, vamos a suponer que tenemos que tuviéramos una interfaz entre dos medios, o sea, una sola interfaz. Bueno, en el caso de esa sola interfaz, tendríamos entonces que del lado del medio 1, el coeficiente de reflexión gamma 1, que sea de nuevo, el cociente de la reflejante del incidente va a ser igual a Z2 menos η1 sobre Z2 más η1, donde esta Z2 es la impedancia de onda, que ahora ya sabemos que es compleja, en el segundo medio. O sea, no será η2, sino que será Z2. De nuevo, la misma idea. Si son múltiples medios, si son medios estratificados, podemos cambiar las impedancias intrínsecas por las impedancias de onda, y los términos de la forma J beta 2 serán simplemente tangente hiperbólica de gamma 2
D, donde será para el caso de el ancho de cada uno de los medios. ¿Okay? Y era lo que yo les decía, el caso, por ejemplo, imaginemos vuelvo con el caso del murciélago. ¿Okay? La impedancia de onda del fruto, ¿verdad? Va a depender, pues por supuesto, de su contenido de agua y toda una serie de cuestiones. Entonces eso va a cambiar si el fruto está verde o si está maduro, etcétera, etcétera. Entonces eso va a hacer que su impedancia de onda, ya no electromagnética, sino acústica, porque también una impedancia de onda, pero ahora para ondas acústicas, esa impedancia va a ser compleja, ¿ok? Y lo que va a significar es que eso le va a dar información al murciélago si la fruta está verde o si está madura, ¿ok? Y eso se puede extender a todos los animales que yo mencioné anteriormente. Ok. Bueno, ya hemos visto más o menos las cosas para incidencia normal. Vamos a estudiar ahora la situación cuando la onda incide en forma oblicua en la interfaz entre los medios. ¿Okay? Bueno, como ya lo hemos visto, para el caso de los conductores, debemos esperar que haya dos tipos de solución, dependiendo de la orientación del campo eléctrico respecto de la interfaz. Es decir, si el campo eléctrico va a ser paralelo a la interfaz o es el campo magnético el que es paralelo. Entonces, en un caso, tendremos una solución TE y en el segundo caso, la solución será una solución TE. Así que eso es lo mismo que vamos a tener en este caso. Vamos a escoger los ejes coordenados. El eje de la Z seguirá siendo igual que siempre, perpendicular a la interfaz. En la interfaz tendremos eje X y Y. ¿Okay? Y como ya hemos visto para el caso de los medios metálicos, los medios perfectamente conductores, la combinación de la onda incidente y la reflejada en el medio 1 va a producir un cambio en la dirección. Así que vamos a tener una onda que se propaga paralelamente a la interfaz. ¿Okay? Porque perpendicularmente a la interfaz lo que vamos a tener un efecto estacionario. Así que eso es lo que debemos esperar nosotros en este caso. Bueno, aquí entonces vemos los ejes coordenados, se van a escoger el eje de la Z perpendicular a la interfaz, los ejes X y Y en el plano de la interfaz. ¿Okay? La dirección de propagación de la onda resultante se va a escoger en el eje de las X, ¿okay? Y el eje de las Y va a ser la dirección de la componente transversal, ya sea para el campo eléctrico en el caso de los modos TE o el campo magnético en el caso de los modos TM. Y desde el punto de vista gráfico vamos a dibujar ese eje perpendicularmente a la lámina. ¿Okay? Así que cuando hagamos los dibujos, nosotros no vamos a ver el eje Y, porque va a estar perpendicularmente a nosotros, solamente vamos a ver el eje X y el eje Z. Bueno, por lo que dijimos anteriormente, la dependencia solamente va a ocurrir entonces en este caso en X y en Z. ¿Okay? Entonces, veamos por ejemplo que una situación que consideremos el campo eléctrico paralelo a la interfaz, porque ya sabemos que eso nos va a producir un modo TE. Entonces, si el campo eléctrico es para la interfaz, está saliendo de la lámina, ¿verdad? Y lo que yo voy a observar, tengo un dibujito por ahí para esto, en el plano XZ solamente va a ser el campo magnético. El campo eléctrico total será la suma, ¿verdad? De la onda incidente que está de aquí, la onda reflejada que está acá. Y vean ustedes que el propagador, igual que lo hicimos la vez anterior, va a depender tanto de X como de Z. ¿Ok? Y por supuesto de los cosenos directores, que en un caso dependen del ángulo zeta sub i y en el otro caso dependen del ángulo zeta r. Eso fue el caso del medio 1. En el caso del medio 2, solamente hay una componente propagante. Así que en el caso del medio 2, tenemos que tenemos el valor en el origen, es U20 y una onda incidente nada más por el propagador que será R menos J beta 2, obviamente, porque estoy en el segundo medio, por X seno de zeta 2, porque ahora los cosenos directores, ¿verdad? También se refieren en ángulos distintos, o sea que ahora vamos a tener entonces zeta 2, o sea, tenemos un ángulo zeta I, un zeta R y un zeta 2. ¿Okay?
Ok, aquí tenemos el dibujito en el plano XZ. ¿Okay? El eje de las Y es perpendicular a nosotros, perpendicular al año. Entonces, nosotros no vemos en esta representación, no vemos el campo eléctrico, solamente vemos el campo magnético. La línea que está aquí pintada en azul, ¿verdad?, representa la dirección de propagación de la onda incidente, o sea que va a tener la dirección del vector unitario U sub I. La que está aquí pintada en verde es la dirección de propagación de la onda reflejada, con un ángulo, en principio vamos a asumir que es diferente, que es θr. Y lo mismo sería en el medio 2. Esta onda que está pintada aquí en color negro, perdón, esa flecha que está pintada en color negro me indica la dirección de propagación de la onda en el medio 2, ¿okay? Y que va a tener, por supuesto, su vector unitario en esa dirección. Y como ustedes ven, también hemos colocado un ángulo θ2 diferente de los anteriores. El campo eléctrico no se ve porque es perpendicular al ángulo. Entonces, ok, vamos a seguir para adelante, vamos a juntar todas estas cosas, vamos a aplicar la condición luego de frontera aquí en la interfaz. Entonces, fíjense, hemos dicho, si estos son dieléctricos perfectos, pues tiene que haber continuidad de las componentes tangenciales de los campos. Bueno, el campo eléctrico tangencial, o sea, el campo eléctrico ya de una vez es tangencial, es paralelo a la interfaz. ¿Okay? Así que tenemos que, igual que vimos en el caso anterior, sumaremos el valor de la onda incidente más la reflejada en el medio 1 y le igualaremos el valor en el medio 2. En el caso del campo magnético, ustedes pueden verlo acá, está inclinado. O sea que el campo magnético tiene componentes tanto en la dirección del eje de las X como en la dirección del eje de las Z. ¿Okay? O sea, el campo magnético puede descomponerlo, una componente longitudinal en la dirección del eje de las X y una componente transversal que sería, en este caso, en la dirección del eje de las Z. ¿Okay? Porque ahora recuerden que la propagación ocurre en el eje de las X. Bien. Entonces, bueno, aquí dice, la condición de frontera impone que la componente tangencial de los campos eléctricos y magnéticos tiene que ser igual a ambos lados. ¿Y cuál es la condición de frontera? Hacer z igual a 0. Entonces, si hacemos z igual a 0, tenemos estas expresiones que tengo aquí. El campo eléctrico total en el medio 1, ¿okay? Será esta suma, la incidente más la reflejada, y esta es la onda que nosotros vamos a tener aquí en medio 2. Y esa condición se tiene que cumplir para cualquier valor de x, ¿okay? Incluyendo x igual a 0. Así que si nosotros hacemos x igual a 0, las exponenciales se van a 1, me queda exclusivamente entonces que el campo eléctrico inicial, ¿okay?, en el medio 2 de su 2, 0 i será igual a la suma de es 1, 0 i más 1, 0 r. O sea, el incidente más el reflejado en el medio 1 tiene que ser igual al valor inicial en el medio 2. ¿Ok? Lo que hacemos entonces nuevamente sustituimos esto en las expresiones anteriores, o sea, el valor que tuvimos, ahí esa suma la sustituimos aquí en el medio 2, y de nuevo, para z igual a 0, tenemos esta expresión. Y decimos acá que aquí esto está pintado con vectores, pero, como estamos diciendo, si el medio es isotrópico, entonces no va a haber cambio en la polarización de las ondas. Por tanto, esta expresión que está aquí arriba, que es vectorial, la podemos convertir en una expresión escalar. ¿Okay? Entonces la onda transmitida también va a tener la misma dirección de la onda incidente, va a estar en la dirección del eje de las Y, así que ahora tengo una ecuación escalar aquí tenía una ecuación vectorial, ahora tengo una escalar acá. Bueno, como decía, eso tiene que cumplir para cualquier valor de x. Para que esto se pueda cumplir para cualquier valor de x, tiene entonces que suceder que esta exponencial que está apareciendo del lado izquierdo, ¿okay?, estas exponenciales tienen que ser todas iguales. ¿Okay? Entonces, nos quedaría pues esto que está acá. ¿Okay? Bueno, ahí lo que hemos hecho es que hemos dividido todo por el sucero i. Entonces, claro, el primer término se va a 1, el segundo es el
coeficiente de reflexión y el tercero el coeficiente de transmisión. Pero lo que me refería es que para que esto se pueda cumplir, los valores de las exponenciales tienen que ser todos iguales. Y para que eso ocurra, se tiene que cumplir entonces la siguiente condición, que beta sub 1 por el seno de zeta sub i, ¿okay? Que está aquí, para cualquier valor de x, tiene que ser igual a beta sub 1 por el seno de zeta sub r, y tiene que ser igual a beta sub 2 por el sino de zeta sub 2. Y eso tiene dos consecuencias importantes. La primera es, ya podemos adelantarlo, que zeta sub i tiene que ser igual a zeta sub r, ¿okay? Que es igual a lo que hemos tenido por el caso de la reflexión en medios perfectamente conductores. O sea, el ángulo de reflexión es igual al ángulo de reflexión. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Pero ahora veamos otra cosa, que el ángulo de transmisión en el segundo medio, el ángulo Z, está relacionado con los valores de las betas. ¿Ok? Entonces, nos quedaría que signo de zeta sub 2 sería igual al cociente de beta sub 1 entre beta sub 2 por el seno de zeta sub 1. Como además la frecuencia no ha cambiado, la mio tampoco, entonces esto va a ser simplemente la raíz cuadrada de la relación entre las permitividades de los medios. ¿Ok? Les decía entonces que el ángulo de salida es distinto del ángulo de entrada. ¿Ok? Ese fenómeno en el cual la onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro es lo que se denomina refracción. ¿Ok? Y entonces, así como en el medio 1 hablamos de una onda reflejada, en este caso hablamos de una onda refractada en el medio 2. Y la combinación de la onda incidente en el medio 1 produce una onda TE, pero la onda en el medio 2 es exclusivamente TEM porque no hay más nada con que sumar ahí. ¿Okay? Un detalle que quizás ya habían visto en otro lado, yo sé, de todas maneras creo que en alguna oportunidad lo había comentado. ¿Okay? Ese cambio de dirección que se experimenta cuando pasamos de un medio al otro es lo que permite que funcionen los lentes. ¿Okay? Esto funciona porque aquí yo estoy pasando de un medio a otro. En este caso es la luz, está pasando de un medio al otro y eso me cambia la dirección de los rayos y es lo que permite pues, que yo pueda hacer una corrección de mi visión. Vamos a calcular la velocidad de fase. La velocidad de fase de la onda TEM en cada medio, ¿okay? Es decir, las componentes transversales. Será simplemente omega sobre beta. ¿Okay? Por tanto, entonces, cuando nosotros consideramos esto en el medio 1 y el medio 2, las betas, ¿verdad? Si sustituimos las betas en las expresiones anteriores, nos queda entonces que el seno de zeta sub 2 va a ser igual a b sub 1 entre b sub 2 por el seno de zeta sub 1, es decir, la velocidad de propagación de la onda TEM en cada uno de los medios. Si ahora nos vamos a las componentes transversales, nos diríamos entonces que podemos calcular la velocidad a lo largo del eje de las X, como el valor de la omega dividido entre la beta sub X para cada uno de los medios. Si la componente en la dirección de las X para el medio 1, ¿okay? Para la onda incidente sería este valor, la velocidad en el medio 1 en la dirección del eje de las X para la onda incidente sería omega entre beta 1 por seno de zeta 1, va a ser igual a omega entre beta 1 por el seno de zeta r para la onda reflejada y va a ser igual a omega entre beta 2 por el seno de zeta sub 2 y también va a ser igual, obviamente, es a la componente en la dirección del eje de las X de la componente velocidad. Es decir, esto quiere decir que las velocidades de fase en la dirección X, ¿okay? A lo largo de la interfaz, son iguales en las tres ondas. Y eso también es importante para nosotros cuando estamos considerando las situaciones ya, no digamos en el caso de unos lentes, sino inclusive en el caso de la atmósfera o cualquier otra cosa. Es decir, que lo que va a suceder es que yo tengo una onda que se está moviendo en un medio y tengo una onda que se está moviendo en el otro medio. ¿Okay? Y si ellas comparten una interfaz común, las velocidades de fase a lo largo de la interfaz tienen que ser iguales. ¿Okay? Es decir, por ejemplo, lo que nos ocurre cuando yo tengo propagación por onda superficial.
¿qué es lo que sucede? Si yo tengo una onda que se está propagando en la interfaz entre el aire y la Tierra, lo que va a suceder es que evidentemente la velocidad de propagación en la Tierra es distinta que la velocidad de propagación en el aire, pero en la interfaz entre las dos, las velocidades tienen que ser iguales. Como la velocidad dentro de la Tierra es menor que la velocidad en el aire, lo que va a suceder es que el frente de la onda en el aire se inclina, que ese efecto es el que nosotros tenemos con los modos inhomogéneos, es decir, el caso del modo TE o el caso del modo TM, es que el frente de la onda no es perpendicular a la dirección de propagación, sino que está inclinado. ¿Okay? Y eso es lo que permite que podamos tener esa propagación por onda superficial, sobre todo en las frecuencias bajas, ¿no? Yo les comentaba, por debajo de unos 2 MHz ocurre eso en las señales de radiodifusión. Ok. Ya hicimos las cuentas con el caso del campo eléctrico. Para el caso del campo magnético, bueno, vamos a hallar las magnitudes de los campos reflejado y refractado. Pues para ello tenemos que calcular los campos eléctricos y magnéticos a ambos lados de la interfaz, en el medio 1 y en el medio 2. Igual que antes, ¿okay? Sucede que ahora el propagador contiene información, digamos, de los ángulos. Así que entonces vamos a tener que en la exponencial aparecerán no solamente los desplazamientos en la dirección de las X, sino también en la dirección de la Z. Tenemos entonces esta exponencial compleja que tenemos acá. Este es el propagador para la onda incidente. Este es el propagador para la onda reflejada. ¿Okay? Y obviamente en el caso de segundo medio solamente tengo una onda incidente, no hay onda reflejada. Pero igualmente está inclinada, así que tiene componente en X y en Z. Como decimos acá, el campo magnético sí tiene el componente en la dirección del eje de las X y en la dirección del eje de las Y. ¿Okay? Así que hay que descomponer estos H1 y H2 en componentes H sub X1, H sub Z1 y H sub 2, H sub X2. ¿Ok? Ya para el segundo medio. Bien. Entonces, haciendo las cuentas, como les decía, tengo que multiplicar por los cosenos directores. Así que esto que tenemos acá sería el campo magnético total. Va a tener una componente a lo largo del eje de las X y una componente en la dirección del eje de la Z. ¿Okay? El campo reflejado también. Igualmente, ¿se acuerdan del cambio de signo por lo de los cosenos directores? En el caso del segundo medio, H sub 2 también tendrá componente en la dirección X y en la dirección Z. ¿Okay? Eso lo combinamos entonces ahora con la información que tenemos para el caso de los campos eléctricos. Entonces, como decimos aquí, las componentes tangenciales tienen dirección X y deben ser continuas. Es decir, cuando comparamos estas expresiones, las componentes tangenciales son las que están en la dirección del eje de las X, porque las que están en la dirección del eje de las K son perpendiculares a la interfaz. ¿Okay? Entonces, las componentes tangenciales a la interfaz son estas que están acá. Entonces, igualamos esta componente que está aquí con la suma de las dos que están aquí arriba. ¿Ok? Y igualmente llegamos a un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, a partir de las cuales determinamos igualmente los coeficientes de reflexión y de transmisión. Solo que ahora, vamos a ver, son un poquito más complicados que lo anterior. ¿Ok? El coeficiente de reflexión en el medio 1, ¿ok? En el origen, por eso lo del cero que está acá. El coeficiente de reflexión en el origen, visto desde el medio 1, va a ser igual a eta 2 coseno de zeta 1 menos eta 1 coseno de zeta 2. Y otra la suma. Y bueno, por supuesto, el coeficiente de transmisión tiene el valor que está en la ecuación de la derecha. Es importante que veamos esto porque vamos a ver que cuando hagamos la cuenta para el caso del medio TM, el resultado va a ser diferente. ¿Okay? Por el momento, entonces, fíjense, si
si la incidencia fuera normal, ¿okay? Perpendicular, lo que sucedería es que los ángulos, el ángulo cita 1 sería 0, cita 2 también sería 0, coseno de 0 vale 1, así que teníamos la fórmula que ya vimos al principio de esta clase, que era la diferencia de las impedancias intrínsecas dividida entre la suma. ¿Okay? Solo que ahora intervienen los ángulos. Si asumimos que la permitividad magnética es la del aire, entonces lo único que vamos a tener acá es que la ley de Snell, que es la que tiene que ver con la relación de los ángulos, pues se reduce a una relación con las permitividades, lo que les decía. Entonces nos queda que seno de cita 2, que es igual a beta 1 entre beta 2 por seno de cita 1, va a ser igual a raíz de epsilon 1 entre epsilon 2 por seno de cita 1, que es lo que yo decía ahí. Bien, un detalle importante, entonces, esto quiere decir que si el medio 2 tiene una permitida mayor que la del medio 1, el rayo se acerca a la normal, ¿okay? Es decir, el ángulo se hace más chiquito, ¿okay? Digamos en esta expresión. Si, devuelve, chico. Ajá. Si esta cantidad es mayor que esta, este número es menor que la unidad, por tanto, el seno de cita 2 será menor que el seno de cita 1, es decir, que cita 2 va a ser menor que cita 1. Eso significa entonces que el ángulo de salida va a estar más cerca de la perpendicular, decimos que se acerca a la normal. ¿Qué pasa? La situación opuesta. ¿Qué pasa si epsilon 2 es menor que epsilon 1? Bueno, entonces este es un número mayor que la unidad, por tanto, resultante acá será mayor que seno de cita 1. ¿Ok? Sin embargo, hay una situación importante acá. ¿Qué pasa cuando el resultado de esta operación es mayor que 1? El seno no puede ser mayor que la unidad, ya lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que significa en este caso? Que cuando en esta situación límite, ya no hay transmisión hacia el segundo medio. Lo que ocurre es lo que llamamos una reflexión total en la interfaz. ¿Okay? Y eso lo hemos puesto, lo tenemos aquí en este dibujito. Es decir, aquí, fíjense, no hay onda en el segundo medio. Tenemos una reflexión total. Por tanto, la señal que llega aquí sale por este lado. ¿Okay? Y eso ocurre cuando el ángulo de incidencia es mayor que un ángulo crítico que vale raíz de epsilon 1 entre epsilon 2. ¿Okay? Cuando ocurre eso, si el ángulo es mayor que ese ángulo crítico, no hay transmisión al medio 2, solamente tenemos reflexión total. ¿Okay? Y eso se utiliza, por ejemplo, en algunas aplicaciones. Por ejemplo, se utiliza en los binoculares para reemplazar a los espejos. ¿Okay? No sé si alguna vez ustedes han visto cómo es un binocular por dentro. Si no lo han visto, recuerden, sean curiosos, vayan a internet y vean cómo funciona un binocular. ¿Okay? ¿Cómo funciona un periscopio? Periscopios también funcionan así con espejos. ¿Okay? Entonces, en los binoculares muchas veces se sustituyen los espejos por unos prismas, ¿okay? En los cuales justamente el ángulo de incidencia sea mayor que ese ángulo crítico. Entonces, pues, una reflexión total de la señal. Otra situación donde también se aplica esto de la reflexión total es en las fibras ópticas. Las fibras ópticas de índice escalonado. Nuevamente, entonces la situación es que tengo ahora un material. Normalmente utilizamos muchas fibras ópticas, son de vidrio, aunque hay algunas que también son de plástico. Pero, okay, tenemos una fibra óptica que, que tiene un núcleo que se denomina core, y el core tiene un índice de reflexión alto, ¿okay? Con relación al segundo medio. El segundo medio también es vidrio, son dos vidrios, ¿okay? Tiene un índice de reflexión un poco menor, ¿okay? Ese segundo medio se llama cladding. Y
la relación entre ellos dos me define un ángulo crítico. Entonces, si yo introduzco una señal de luz inclinada en un ángulo que es mayor que el ángulo crítico, se va a producir una reflexión en el core. ¿Okay? Y lo que va a suceder es que eso va a ir rebotando en toda la interfaz a lo largo de la fibra óptica y hace que entonces la luz quede atrapada en el core y no se salga. ¿Okay? Por eso es que la fibra óptica puede alcanzar grandes distancias con muy pocas pérdidas porque la luz no se pierde, no se sale para los lados, porque es reflejada internamente en esa interfaz entre los dos vídeos, de manera que simplemente la señal va rebotando. Eso va a tener algunas consecuencias después cuando estudiamos fibra óptica, pero por el momento quedemos solamente con el fenómeno, que simplemente lo que va a haber es un rebote en la interfaz entre los dos tipos de vídeo que tienen índice de refracción diferentes, porque van a tener unas epsilon diferentes. ¿Okay? ¿Qué pasó? No pasó la lámina. Ok. El segundo caso es cuando el campo magnético es paralelo a la interfaz. Ya sabemos de la clase anterior que cuando el campo magnético es paralelo a la interfaz, el resultado es un modo TE. ¿Ok? Entonces, el campo magnético es paralelo a la interfaz. Si hacemos el mismo dibujito anterior, vamos a ver que solamente vamos a tener campo eléctrico en el plano XZ, pero el campo magnético no lo vamos a ver porque está saliendo de la lámina. ¿Ok? Igualito se hace la descomposición de los campos, se busca la continuidad de las componentes tangenciales, tanto del campo eléctrico como del campo magnético. ¿Okay? Y después de sacar todas las cuentas, finalmente tenemos estas dos expresiones para los coeficientes de reflexión vistos en el medio 1. ¿Okay? Entonces el coeficiente de reflexión visto en el medio 1 para este modo, para el modo TM, va a ser eta1 coseno de zeta 1 menos eta 2 coseno de zeta 2 dividido por la suma. Y bueno, por supuesto, el coeficiente de transmisión será este que está aquí. Pero fíjense ustedes la comparación con el caso anterior. Aquí era eta 1 coseno de, perdón, aquí era eta 2 coseno de zeta 1 menos eta 1 coseno de zeta 2. Eso es lo que tenemos para el modo TE. Y ahora para el modo TM tenemos esto que está acá. Así que el coeficiente de reflexión depende de la polarización. Depende de si el campo eléctrico es para la interfaz o si es el campo magnético es para la interfaz. Por tanto, depende de la polarización de la onda. Tenemos coeficiente de reflexión distinto para cada polarización. ¿Ok? Esto que está aquí es el dibujo correspondiente a esta situación en el cual tenemos pues, el campo eléctrico, vean ustedes que está inclinado, por tanto tiene componentes tanto en la dirección de las X como componentes en la dirección de la Z. El campo magnético no lo vemos porque es perpendicular a la lámina. Y bueno, igual que antes, los colores indican cuál es la onda incidente, la reflejada y la refractada. ¿Ok? Entonces, igualmente, en el medio 1, la combinación de la onda incidente y reflejada produce un campo que es con un modo TE, un modo TM. El campo magnético solamente tiene dirección J, no hay componentes transversales del campo magnético, pero no hay componente longitudinal, pero el campo magnético, ¿okay? Y la dirección de propagación es la dirección Y, es decir, el eje de la X. ¿Okay? Entonces, igualmente, existe la posibilidad de un ángulo crítico que produce una reflexión total de las ondas. Es decir, que en lo que se refiere al ángulo crítico, el comportamiento sí es igual para los dos modos. Pero hay una cosa importante en este caso. ¿Okay? Hay una cierta situación que no se presentaba en el caso TE. Dice aquí, bajo ciertas condiciones de ángulo de incidencia e impedancias intrínsecas, es posible lograr que no exista reflexión. ¿Okay? Es decir, que los dos términos del numerador en el coeficiente de reflexión se anulen. ¿Okay? Estas condiciones lo que hacen es que zeta 1, coseno de zeta 1, sea igual a eta 2 coseno de zeta 2. Cuando eso ocurre, ¿verdad? No hay reflexión, solamente transmisión. ¿Okay? Entonces, ese ángulo crítico que tenemos acá, el ángulo en el cual se presenta esta situación, se denomina zeta B.
se denomina ángulo de Brewster. ¿Okay? El ángulo zeta 1 para el cual ocurre esto se llama zeta B. Y cuando ocurre esto, ¿verdad? Entonces no hay reflexión. Si sustituimos en las expresiones anteriores, encontraríamos que el valor de tangente cuadrado de zeta B es aproximadamente el cociente de epsilon 2 entre epsilon 1. Que dependiendo entonces de esos dos valores de epsilon 2 y epsilon 1, es posible inclusive que ni siquiera tengamos transmisión al segundo medio. Vamos a ver. Ok, esta situación está representada pues en esta gráfica. Fíjense que en este caso no hay reflexión, solamente hay transmisión. Okay. Cuando ocurre esto, entonces podemos estar en presencia de lo que denominamos una interfaz polarizante. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que la onda incidente tuviese una polarización cualquiera, es decir, ya no estamos obligando a que sea que el campo eléctrico o el campo magnético sean para la interfaz. Imaginemos un ángulo intermedio, o como sucede muy frecuentemente, que la onda está girando, si tiene polarización circular. Lo que va a ocurrir, entonces, en este caso, es cuando ocurre esta situación, es que si el ángulo es el apropiado, si el ángulo que yo tengo acá es igual al ángulo de Brewster, entonces va a ocurrir que no va a haber reflexión para el modo TM, pero sí va a haber reflexión para el modo TE. ¿Okay? Entonces, se dice que la interfaz es polarizante porque, por ejemplo, si yo tengo una onda con polarización circular, entonces al final tengo ondas con polarización plana. Veamos entonces este dibujo. Supongamos que la onda incidente es una onda polarizada circularmente, simplemente por simplicidad, aunque en realidad la polarización puede ser elíptica. La onda está polarizada circularmente. Entonces, cuando llega aquí a la interfaz, ¿okay? La onda polarizada circularmente se puede descomponer en dos ondas perpendiculares una a la otra, ¿okay? Las ondas planas perpendiculares entre sí. Pero lo que sucede es que una onda plana va a producir un modo TE y la otra va a producir un modo TE. La onda TE siempre será reflejada, ¿okay? O sea que yo voy a tener una reflexión con la onda TE. Pero la onda TM, ¿okay? Si este es el ángulo de Brewster, no va a haber onda TM de este lado. Así que al final, ¿okay? Va a haber onda refractada, eso sí, pero no va a haber onda reflejada para el modo TM. Así que entonces, si yo venía con una onda con polarización circular, al final yo puedo terminar con una onda con polarización lineal, con polarización plana. ¿Okay? Esto, cuando mis clases son presenciales, yo llevo para allá un filtro Polaroid y les hago ver esto a ustedes en el piso, girando el Polaroid para que la luz que entra de la ventana, que viene con polarización circular, al pegar en el piso pulido del salón, pasa justamente este efecto. Si la luz que se refleja está polarizada. Y como los humanos no se da cuenta de la diferencia entre una onda con polarización circular y una onda con polarización plana, es que usamos un filtro Polaroid. Entonces el filtro Polaroid sí tiene esa situación de polarización plana. Déjenme ver algo, un momentico, para ver si puedo hacer un experimento acá. ¿Okay? Ya voy. Ok, vamos a ver si puedo hacerlo aquí en la grabación. Ok, voy a buscar el filtro Polaroid. Vamos a ver si puedo mostrar esto. A ver si funciona. En realidad no lo he probado antes. Ok, vamos a ver. Ajá. No, aquí no se ve. Ok. El filtro Polaroid no deja pasar la luz que está a 90 grados de la orientación de la fibra que está aquí, porque ya está hecho con una fibra. Pero vamos a ver si puedo lograr con mis lentes. No, tengo que dejarme los lentes puestos porque si no, no puedo ver. Okay.
Ok, aquí en mi lente, a ver si puedo hacer girar. Ok, ahí lo ven oscuro. Okay. A ver, el reflejo de la pantalla no me funciona como yo quiero. No se nota el cambio porque además también reflexiona aquí. Déjenme apagar un momentico esta luz a ver si puedo lograr el efecto. Creo que sí se pone más oscuro, no sé si logran verlo, mi ojo derecho y el ojo izquierdo, ¿no? En ese ángulo, ¿verdad? Él está anulando una componente, lo que pasa es que no la anula totalmente, está anulando parcialmente la reflexión de mis anteojos, ¿ok? Cuando yo lo giro, ya puedo ver mejor, ahí se ven los dos ojos, ¿no? Se ve el reflejo de aquí en el lente, el reflejo de la pantalla de la computadora, ¿ok? Fíjense, aquí tienen los dos lentes, tienen reflejo. Cuando yo pongo el Polaroid acá, lo hago girar, ¿ok? Fíjense ahí cómo desaparece el reflejo de la pantalla, ¿ok? Entonces, esto es justamente lo que yo les quería mostrar. Bueno, normalmente yo lo hago en clase con los reflejos en el piso, ¿ok? Pero bueno, aquí lo pudimos ver con, con mis anteojos. Bueno, déjenme ver. Esa era la última lámina. Ok. Ajá. Entonces, el detalle es que ya hemos culminado pues lo que era esta presentación de eh, reflexión por parte de una interfaz entre dos dieléctricos. ¿Okay? Entonces tenemos acá, vimos primero la incidencia normal y luego vimos la incidencia oblicua. Y sobre todo lo que quería mostrar muy bien al final allí era el hecho de que el resultado depende de la polarización. En la próxima clase, lo que vamos a hacer es que vamos un poquito más adelante. Vamos a considerar ahora que el segundo medio es parcialmente conductor y vamos a observar la incidencia oblicua. Así que es todo por esta noche. Hasta luego.